Primero vamos a ver la diferencia entre espondilolisis, espondilolisis y espondilolistesis. En la espondilolisis lo que pasa es que hay fractura del arco, del arco laminar. Tenemos la parte pars interarticularis. Voy a poner el arco de la vértebra. Tenemos, este va a ser el arco. Aquí voy a poner el cuerpo de la vértebra. Yo sé que lo estoy poniendo muy exagerado. Así. Aquí está el proceso espinoso o la apófisis espinosa y ahí este es el arco laminar. Aquí va a estar la médula. Entonces, en la espondilolistesis, la parte del arco laminar, la pars interarticularis, que es la que une las partes articulares entre la vértebra, la articulación superior con la articulación inferior. Esta es la pars interarticularis. Y esta, si se fractura el arco laminar en esta parte, el paciente tiene espondilolisis. Si el paciente tiene esto bilateral, o sea, de este lado y de este lado, entonces el paciente va a tener la vértebra es la que se va a desplazar, no el disco intervertebral, no, la vértebra se va a desplazar. Entonces el paciente tiene espondilolistesis. Listesis es desplazamiento. Espondilolisis, esta es nada más, pues lisis es la destrucción, aquí es pues que se rompió el arco. Espondilolistesis es que hubo desplazamiento de la vértebra. Y esto es en pars articularis bilateral. Esto comúnmente les pasa a los gimnastas que corren así todo el tiempo y generalmente pasa en la vértebra L5. Entonces pues pueden tener generalmente dolor ahí. Esta, la espondilolistesis, esa puede ser pues como complicación de esta, pero tiene que ser bilateral o también en enfermedades así como degenerativas. La espondilitis anquilosante o espondilitis anquilosante, esta es las vértebras se fusionan, fusión de vértebras, por lo menos parecen como fusionadas. Esto es, bueno, el origen pues tiene un componente autoinmune, otros creen que un poco de la flora gastrointestinal, no, o sea, no estamos respondiendo bien a esa flora, la estamos atacando, se rompe y se va toda la inflamación, toda la reacción inflamatoria hacia los huesos. Y bueno, hay formación de hueso, del periósteo y así, y también hay destrucción de hueso, pero pues es anormal, entonces esto resulta en formación de osteofitos y puede resultar en sindesmosis. Esto comúnmente involucra en las articulaciones sacroiliacas y vértebras lumbares. Conforme progresa la enfermedad, se van a involucrar las articulaciones costoesternales y costovertebrales. Esta anormalidad en la columna vertebral que va a tener el paciente genera un patrón restrictivo pulmonar. Entonces el paciente va a tener pues enfermedad pulmonar con patrón restrictivo. Entonces enfermedad pulmonar restrictiva. Otras anormalidades que tienen causas comunes de enfermedades o puede ser como medio, bueno, dependiendo a qué grado, pero también de muerte, es la aortitis. Es la inflamación de la aorta, ahí pues cuando va saliendo en la raíz de la aorta. Puede tener aneurisma de la aorta, bueno, principalmente la aortitis de la aorta. Y estos pacientes son los que son positivos para el bueno, la mayoría son positivos para el HLA-B27, un tipo de MHC1. Okay. Bueno, eso fue
espondilitis anquilosante, espondilolisis y espondilolistesis. La siguiente que vamos a ver es la estenosis espinal. Esto es, ahí aburrí la vértebra, pero bueno. La estenosis espinal va a ser compresión de un nervio, pero esta, bueno, a ver, esta neuropatía que tenga el paciente, o sea, una neuropatía de extremidad inferior, y es posicional, muy importante es posicional. Aquí tenemos otra vez aquí está el cuerpo de la vértebra, aquí está el arco. Aquí está la médula. Por aquí salen los nervios. Más o menos aquí va a haber un nervio, otro nervio, o así. La estenosis espinal puede ser o porque el foramen por donde están pasando está estenótico, entonces es por estenosis foraminal del foramen, o porque el ligamento flavum, que es el que une una vértebra con otra en los procesos aquí laminales transversos, este ligamento flavum está engrosado, engrosamiento del ligamento flavum o amarillo. Entonces igual está impidiendo que el nervio pueda salir bien. O sea, el nervio no sale bien y se comprime. Se puede comprimir o porque el foramen está estenótico o porque hay una compresión del foramen y entonces del nervio, como es el engrosamiento del ligamento flavum. O la otra es que el paciente tenga osteofitos. Si el paciente tiene osteofitos, entonces el osteofito aquí, un osteofito, comprime al nervio. Entonces, estas son las tres cosas que pueden producir la estenosis espinal y pueden suceder conjuntamente. En la estenosis espinal, lo que pasa pues, es que con la degeneración del núcleo pulposo y el anillo fibroso, esto lleva a que entonces todo el peso del cuerpo se pone principalmente en la columna vertebral posterior, y esto produce el engrosamiento del ligamento flavum y los osteofitos. El paciente se va a presentar así con el dolor pues, que se irradia a la pierna en un dermatomo, pero si el paciente hace algo en donde las vértebras ya no estén comprimiendo una vértebra con otra, o sea, el foramen ya no esté tan estenótico o así, como es, por ejemplo, si hace flexión, si se recarga, por ejemplo, en la carriola o en el carrito del supermercado, entonces el paciente se va a sentir mejor. Entonces, pues por eso es posicional, porque mejora con la posición. Esa fue la estenosis espinal, y la causa más común es la artritis, la osteoartritis degenerativa, pues es una enfermedad de degeneración. Igual se forman los osteofitos, igual que en la espondilitis anquilosante, creo que no mencioné que lo que pasaba es que se forman osteofitos aquí en el núcleo pulposo y en el anillo fibroso, bueno, en el cuerpo de la vértebra se forman osteofitos, y esto es lo que permite como la unión de las vértebras, la sindesmosis. Y ya, bueno, entonces en esta y en la estenosis degenerativa, en la estenosis espinal, tenemos los osteofitos.